Calvario, veo el costo, veo los clavos, veo en tu rostro tu infinito amor. Veo mis culpas, veo mis pecados, veo la deuda de mi pasado, veo en el madero tu radical perdón. Toda gloria, todo honor. En el capítulo 54. Isaías capítulo 54, y vamos a leer los versículos del 1 al 10. El tema del estudio de esta noche: Dios muestra su misericordia a su pueblo. Dios muestra su misericordia a su pueblo. Cuando tenga Isaías en el capítulo 54, denme un fuerte amén, hermano. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por el privilegio, Señor, de poder estudiar tu palabra. Te ruego, Padre Santo, que perdones mis pecados. Los confieso y me aparto para alcanzar gracia y misericordia. Oro por los hermanos acá reunidos, para que prepare su corazón. También por los hermanos y amigos que han de ver a través de las plataformas digitales, Señor, te pedimos que prepare sus corazones, que tu palabra pueda hacer el efecto por el cual tú la has enviado, Señor. Cambia, transforma, Señor, los corazones. Cambia vidas, Señor. Te ruego, Padre Santo, que nos des un corazón blando, donde tu palabra pueda germinar, florecer y dar frutos. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor nuestro, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. En los estudios anteriores del siervo sufriente, del capítulo 53, creo que vimos como 3 estudios en este capítulo 53, y estuvimos viendo cómo Isaías narra con lujo de detalles, con muchos años, como 700 a 750 años de anticipación a que sucediera. Isaías narra y da detalle tras detalle. Algunos dijeron que es como si Isaías estuviera escribiendo su profecía bajo la cruz del Gólgota,
por la claridad y por todos los detalles que Isaías ofrece. Y como lo hemos aprendido a través del estudio del el sufrimiento del siervo del Señor, en el capítulo 52, los últimos versículos, y capítulo 53, ese sufrimiento tenía un propósito, y ese propósito era redimirnos, redimir nuestros pecados. Jesús en la cruz pagó el precio por nuestra libertad. Cuando Pablo escribe a Tito, en el capítulo 2, versículo 14, Pablo le dice que Dios redimió un pueblo para él. Jesús nos redimió y nos limpió de todas las inmundicias para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Usted lo puede ver en Tito capítulo 2, versículo 14. Entonces en la cruz Jesús compra nuestra libertad. Es como yo me pongo a pensar en ese tiempo de los esclavos, y las personas iban al mercado de esclavos y entonces iban a buscar a los más fuertes, aquellos que les iban a servir más para trabajar, aquellos que estaban capacitados para hacer las labores del campo, para hacer cualquier otra labor. Pero a esos que estaban más débiles, a los más enfermizos, a los más ancianos, ni siquiera los miraban. Pero Jesús fue al mercado de ancianos y buscó lo más débil, aquello que era olvidado por el mundo, aquello que era apartado por todos, los señalados, los apartados. Y Jesús los buscó, los compró, los redimió y los limpió. Y ahora de ese ha formado un pueblo que tiene que ser celoso de buenas obras, vivir para la gloria de Dios. Y ese debe de ser un buen propósito de año nuevo, vivir para la gloria de Dios. Estamos comenzando enero, y yo cuando vine prediqué el último, creo, viernes del año, y entonces yo dije, el otro año vamos con todo. Pero mire, aquí estoy todo chocado, me da COVID, esto, el otro, y ahora con esto del frío y la calefacción me da como una alergia que me pongo mal de la garganta. No es ni tos, ni gripe, ni nada de eso, hermano, es simplemente la calefacción. Entonces, porque el problema es que mi esposa dice, yo quiero ir a la iglesia, y yo como le digo, no vayas, y ni tampoco le puedo decir, andate vos en un carro y yo me voy a ir en otro, porque ella viene y venimos con la calefacción a todo lo que da, porque ella, y aún así ella siente frío, pero eso a mí la calefacción me daña la garganta y me pone como si tuviera síntomas de gripe. Pero aquí estamos, por la misericordia del Señor, y como le decía, vivir para la gloria de Dios, hermano, no es simplemente un lema, sino que debe de ser una forma de vida, de que usted va a mostrar el carácter de Cristo en la calle, en la casa, en la iglesia, y en todo momento usted, aún en esos momentos que está usted a solas, porque muchas veces pensamos, aquí nadie nos ve, entonces ya quiere sacar las uñas, la caja de lustre, como decimos en El Salvador. No, ahí en esos momentos cuando nadie lo ve, ahí también el Señor lo está viendo. Todo el tiempo estamos frente al trono de Dios. A través del sacrificio de Jesús ya no somos esclavos del pecado. Ahora nosotros somos siervos por amor, somos sus esclavos. Y lo vimos en los mensajes pasados. Jesús no fue víctima de las circunstancias, Jesús no estuvo a merced del hombre, sino que todo esto fue el plan de Dios, para que Jesús fuera el sustituto nuestro para expiar nuestros pecados. En el capítulo 53, versículo 10 de Isaías dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. También estuvimos viendo en el Evangelio de Juan que en medio de todo el sufrimiento que Jesús pasó, Él estuvo en control. En el capítulo 10, versículo 18, vimos que Él tenía
poder. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Más adelante, en el capítulo 19, versículo 11, le dice a Pilato que la autoridad que él tenía sobre él le había sido dada del cielo. Y en el versículo 30 de este capítulo 19, Jesús decide cuándo entregar su espíritu. De manera que nuestro Señor Jesucristo estuvo en control en todo momento durante su sufrimiento y lo hizo voluntariamente para redimirnos, para redimir un pueblo. Es necesario entender Isaías 53, porque cuando llegamos a Isaías 54 nos encontramos con toda esta serie de bendiciones que fueron obtenidas a través del sacrificio de Cristo, a través de ese siervo sufriente. Este capítulo 54 que vamos a comenzar en esta noche, el Señor le muestra a su pueblo su misericordia, a un pueblo rebelde, un pueblo que estaba en una condición de angustia, de tristeza. Se sentían ellos abandonados. Pero todo eso era como la consecuencia de su forma de vivir, de tener un corazón endurecido, de rebelarse contra Dios, de su idolatría, de ir en pos de los ídolos y darle la espalda a Dios. A causa de esa rebeldía, terminan exiliados en Babilonia. Y el profeta aquí les da una profecía que iba a traer consuelo, restauración. Les habla de la gloria que iba a tener Sión. Y como todas las otras profecías, también esta profecía tenía un cumplimiento cercano y también un cumplimiento lejano. El cumplimiento lejano se va a dar cuando nuestro Señor Jesucristo venga a gobernar a la tierra, pero ese cumplimiento cercano ya se dio, y se dio en manos de Ciro. Lo hemos visto en estudios pasados. En Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro no solamente iba a ser el libertador, sino también iba a ayudar a la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y en este capítulo 54 de Isaías, Dios muestra en repetidas ocasiones su misericordia. Y aunque este pasaje, hermanos, obviamente está hablando de Israel, también por aplicación nosotros podemos apropiarnos de esa misericordia del Señor. Recuerde que este relato habla de lo que experimentó Judá en el exilio. Ya lo hemos visto, ya hemos hablado muchas veces acerca de eso, que el pueblo se sentía abandonado. Y a partir del capítulo 40, el Señor les ha venido consolando. En medio de ese sufrimiento, el Señor comienza a consolarlos. Todavía no estaban en el cautiverio, pero el Señor ya comienza a darles profecías de consuelo. Que diciéndole: yo no me voy a apartar de ustedes, yo siempre voy a estar con ustedes. Pero el pueblo estaba afligido y el pueblo estaba sufriendo. Porque ya cuando nosotros vemos estas profecías, el Señor habla como si ya hubiera sucedido. Pero el sentir del pueblo en el exilio era: el Señor me ha dejado solo, el Señor me abandonó. Y fíjese que me llama mucho a mí la atención, porque a pesar de que este pueblo era rebelde, a pesar de que eran idólatras y fallaban al Señor constantemente,
igual que nosotros. Pero en el capítulo 43, en los primeros versículos, el Señor les dice: yo voy a estar con ustedes en todo tiempo, yo soy su hacedor. Yo cuando pasen por las aguas, yo voy a estar con ustedes. Cuando pasen por el fuego, la llama no arderá en ustedes. Pero en el versículo 4, el Señor les dice: porque ante mis ojos son de gran estima. Porque el Señor le dice: yo los estimé a ustedes. No es que ustedes valgan, no, que para mí son de gran estima. Mire lo que dice volvamos unas páginas atrás. En el capítulo 43, exactamente, versículo 4. Le dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, le dice el Señor. O sea, imagínense, el Señor, para él, este pueblo que nosotros hemos venido viendo, tenía un corazón endurecido, eran testarudos, eran rebeldes, pero el Señor viene y les dice: no teman, yo voy a estar con ustedes, no los voy a dejar ningún momento, porque para mí ustedes son de gran estima, porque yo los considero como honorables. Y les sigue diciendo: y yo te amé. Imagínense, y en el versículo 5 les dice: no temas, porque yo estoy contigo. Imagínense, hermano, a este es el Dios que nosotros le servimos. Aunque muchas veces nosotros fallamos, Él permanece fiel. Aunque muchas veces nosotros nos comportamos un poco rebeldes, el Señor siempre nos muestra su misericordia. Pero el sentir del pueblo era: Dios nos ha dejado. Y en el capítulo 49, el Señor les promete: los voy a restaurar, de manera que ustedes tienen que responder con alabanza. Y en el verso 13 les dice: canten alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanza. Esto es como dijera: den grito de alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero mire cómo responde el pueblo, y esto es algo natural en el hombre. Porque el hombre por naturaleza se concentra en las situaciones negativas, se concentra más en las circunstancias que en la grandeza de su Dios. Y el pueblo dice en el verso 14: pero Sión dijo: me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Dijeron: nos dejó solos, se olvidó de nosotros. Y luego el Señor todavía continúa hablándoles y diciéndoles, les pone de ejemplo el amor de una madre. Le dice: mire, si una madre no abandona a su hijo, pero aún si esta madre abandonara a su hijo, yo nunca los voy a abandonar a ustedes. Luego le dice: ¿dónde está la carta de divorcio? ¿Dónde está que yo los he vendido? ¿A dónde están mis acreedores que digan que yo los he vendido? No los hay, porque nunca los he dejado. No existen, dice el Señor. Pero en Isaías capítulo 50, en el versículo 2, la cosa cambia y le dice: no fui yo el que los abandoné, son ustedes los que se rebelaron. Es su rebeldía la que los tiene en esa condición. Y le dice: porque cuando vine no había nadie, y cuando llamé nadie respondió. Muchas veces a nosotros nos puede pasar eso, hermano. Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿dónde estás cuando te necesito? Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué a mí? Y el Señor dice: ¿a dónde estás tú? Porque yo te he estado llamando todo este tiempo, pero tu rebeldía te aleja. Y cuando nosotros, hermanos, si nos alejamos, somos presa fácil del pecado. Lo primero, cuando nos alejamos del Señor, lo primero que comienza a hacer el hombre es a tratar de jugar con el pecado, a pensar: no, esto no me hace daño, no, esto es fácil, no, si hoy esté aquí puedo. Pero y cuando se viene a dar cuenta, ya está bien hundido. Y luego, cuando ya vienen los problemas,
Entonces, cuando ya toca que pagar las cuentas, porque Dios nos perdona el pecado, pero las consecuencias las tenemos que pagar nosotros. Cuando vienen las consecuencias, entonces comenzamos, Señor, ¿por qué? Y el Señor dice, no, yo siempre estuve detrás de ti. Tú te alejaste. Yo te llamé y no escuchaste, así como le dice al pueblo. Cuando yo llamé, no había nadie. Cuando yo llamé, nadie respondió. Y nos puede pasar a nosotros, hermano. De manera que es mejor venir al Señor y rendirnos a Él. Y dejar todo el orgullo, dejar todo por un lado y rendir nuestra vida a Él y depender de Él. Estamos comenzando un año y como le decía, esa puede ser un buen propósito de año. Vivir, depender de Dios en cada momento, rendir cada área de nuestra vida. Muchas veces es difícil, hermano, porque nosotros queremos tener el control de ciertas cosas, queremos decir, no, pero es que yo tengo que hacer esto. No, hermano, dependamos del Señor y las cosas van a ser más fáciles. Porque cuando viene, dice el Señor, no haya nadie. Ahora en este capítulo 54, el Señor vuelve a mostrarle su misericordia al pueblo. Para aquellos que pensaban, el Señor me abandonó. No, pero mire, el Señor en este capítulo 54 vuelve otra vez. Y es como si trajera ese tema de nuevo a colación y les dice, no, yo no los abandoné. A pesar de su infidelidad, a pesar de su rebeldía, yo no los he abandonado, yo he permanecido fiel. Yo he estado aquí cada día. Y aunque el hombre falla, Dios nunca falla. Aunque nosotros fallamos, aunque nosotros somos infieles, Dios nunca falla. Israel veía el exilio como su final. Ellos pensaban, vamos a morir lejos de nuestra tierra. Pero aquí, en esa situación, el Señor les da una promesa y les dice que ellos iban a crecer a la derecha, a la izquierda, que se iban a multiplicar y que iban a heredar naciones. Vayamos al versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. En el tiempo antiguo, una mujer estéril era una mujer que se consideraba como si Dios la hubiera castigado porque no le daba hijos. Era como si a causa de su pecado Dios no le daba hijos. Y cargaba con una vergüenza, cargaba con una deshonra. Y una mujer sin hijos también estaba condenada a la pobreza extrema, a mendigar, porque los hijos ayudaban a trabajar y entonces eran considerados una bendición. Entre más hijos, más podían trabajar la tierra y entonces había más abundancia. Recuerde que en el mundo antiguo las mujeres eran casi, cuando se casaban, siempre se casaban con personas, los hombres eran mucho mayores. Entonces los hombres morían más rápido por diferentes causas. Morían más rápido los hombres, entonces las mujeres enviudaban. Y una mujer que enviudaba sin hijos estaba destinada a la pobreza extrema. Pues aquí el Señor habla a través de esa analogía y les pone a una mujer estéril. Los compara con una mujer. El pueblo en la condición que estaba era comparado con una mujer estéril. Pero imagínense cómo han cambiado los tiempos. Nosotros vivimos en una sociedad que para muchas mujeres, no todas las mujeres obviamente, pero para muchas mujeres los hijos no los consideran como una bendición, sino que los consideran como algo que obstaculiza el que ellas se puedan desarrollar. Ven los hijos como algo que como si fueran un estorbo que les impide llegar a cumplir las metas, los sueños, y por eso usted va a ver tantas personas luchando
por el derecho a abortar, porque no consideran a los hijos como Dios los ve. Porque para Dios los hijos son de gran estima. En el Salmo 127, versículo 3 dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Volviendo al versículo 1, Israel estaba devastada a causa de la cautividad. Por eso había sido comparada como una mujer que no había tenido hijos. Sin embargo, el profeta, en medio de esa situación, los llama: regocíjense. Hay una promesa futura de restauración. Ya no van a estar más en esa condición de mendicidad, sino que ahora el Señor te llama: tú estéril, tú que siempre estás sufriendo, puedes regocijarte, porque ahora son más los hijos de la desamparada que de la casada. Y ellos se miraban a sí mismos, unos pocos, se miraban la situación en la que se encontraban y decían ellos: no podemos encontrar una promesa de consuelo. Nos van a libertar, pero ¿cómo vamos a hacer para este camino, podernos ir? Hay muchos peligros del camino, ladrones. Y cuando lleguemos a nuestra ciudad, ¿cómo vamos a hacer para reconstruirla? De tal manera que ya los habían libertado, pero no se querían ir. Y el Señor, en medio de todo eso, les da una promesa que debía de animarlos, y les dice que los va a multiplicar. Y les dice: la vergüenza, la humillación a la que han sido expuestos a causa de su rebeldía va a quedar atrás. Ya no se van a acordar de eso. Porque, hermano, el pecado, aunque parezca atractivo, el pecado, aunque parezca algo que lo va a disfrutar, a lo único que lo va a llevar es a un estado deplorable, desilusión, muerte segura, muerte espiritual. Pero la buena noticia es que en Cristo hay perdón de pecados. El pecador tiene esa salida, y ahí está Cristo, que venció el pecado, que venció la muerte. En Él no solamente tenemos salvación, sino que tenemos también restauración. Nos vuelve una nueva criatura. El pecado nos lleva a la muerte, pero Cristo nos lleva a la vida. En Gálatas, Pablo usa este versículo 1 de Isaías 54, dejando ver también que la iglesia va a disfrutar de esta promesa a través de la predicación del Evangelio. En Gálatas 4, versículos 26 y 27, Pablo cita este versículo 1, dice: mas Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. J. Motier, en su comentario a Isaías, hablando acerca de este capítulo, dice que la comunidad de los redimidos, el pueblo de Dios, la iglesia, han llegado a existir por medio de un nacimiento sobrenatural. Y dice: y han sido destinados a crecer, a estar seguros y a tener el cuidado amoroso de su Señor. Y en el versículo 2 Isaías dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. La aflicción, el dolor, la humillación del cautiverio van a quedar atrás. Y hay una promesa: un pueblo que viene saliendo del exilio, un pueblo que se mira diezmado, un pueblo que se mira pequeño. Ahora el Señor le está diciendo: ensancha el sitio de tu tienda. Prepárate, vas a necesitar espacio. Vas a ser un pueblo numeroso. Eso debía consolarlos en medio de la aflicción. Y ellos podían ahora disfrutar de la misericordia de Dios. Ellos podían disfrutar del cuidado de Dios y podían disfrutar del amor de Dios. Hermano, déjenme recordarles que
Al Dios que nosotros le servimos no ha cambiado. Ese es el mismo Dios. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. Y nosotros también podemos disfrutar de su misericordia, de su cuidado y de su amor. Y podemos dejar atrás aquel pasado que tal vez nos avergüenza. Mire, las circunstancias cambian. Nosotros, las circunstancias nuestras pueden cambiar. Hoy podemos estar tristes, mañana podemos estar alegres. Hoy podemos tener dinero, mañana no podemos tener. Hoy puede estar sano, mañana puede estar enfermo. Hoy puede hacer esto, mañana lo otro. Pero ¿sabe qué? En medio de cualquiera de los dos ángulos de las circunstancias, en medio de lo positivo, en medio de aquello que nosotros consideramos negativo, ahí está Dios. Su misericordia, su amor y su cuidado no cambia, porque Él permanece firme, inmutable, aún en medio de cualquier circunstancia. Y eso nos debe de consolar, porque si estamos sufriendo, ahí tenemos el consuelo de Dios. Si estamos contentos, si estamos gozando, si usted está bendecido, ahí tiene el consuelo de Dios. Porque también la bendición, hermano, muchas veces lo puede llevar a un punto de que lo haga sufrir. Pero si usted todo el tiempo considera que la bendición, que todo lo que Dios ha provisto, es Él, no es por su capacidad, sino que es Él, entonces va a estar bien. El salmista dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, saber que Dios nos busca para darnos misericordia nos debe de hacer sentir bien. Debemos de, en medio de cualquier circunstancia, decir, Dios me sigue para darme misericordia, para darme el bien. Verso 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Mire esta promesa, no solamente les dice el Señor, van a ocupar su territorio, sino que también les voy a dar de herencia las naciones. Pero fíjense en ese detalle, iba a ser una herencia, no era algo que el pueblo mereciera, no era algo por lo que ellos habían trabajado o habían luchado, no, era una herencia. Usted puede esforzarse mucho por dejar algo para sus hijos. Muchas veces queremos decir, no, estoy trabajando, estoy tratando de ahorrar para dejar algo para mis hijos. Entonces, a sus hijos no les va a costar. El sacrificio, todo lo va a tener usted. O si usted ya recibió alguna herencia de sus padres, a usted no le costó. Otro se sacrificó. Pues lo mismo aquí dice, van a heredar las naciones, no porque ustedes se hayan sacrificado, no porque ustedes se las merezcan, no, como un regalo de parte de Dios. Yo se las voy a dar, las naciones, les dice el Señor. Y esto va a tener su cumplimiento total cuando Jesús venga por segunda vez. Pero ya ha tenido un cumplimiento parcial, y es que el mensaje del Evangelio ha llegado casi a todas partes en el mundo. Quizás podríamos decir que en todas las naciones quizás hay pueblo de Dios. Quizás no ha llegado tal vez a lo más remoto todavía, pero ya está ocupando el pueblo de Dios muchas naciones en el mundo. Ahora, ¿cuál es la misión nuestra? Testificar, como lo cantábamos, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una labor, y es llevar ese mensaje del Evangelio, mostrar cuál es el propósito por el cual hemos sido llamados, el propósito por el cual hemos sido escogidos, y es mostrar no sus virtudes, no sus talentos, no, las virtudes del que lo llamó, las virtudes de Jesús. Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que llevar el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, no métodos humanos, porque como ya lo sabemos aquí,
Cualquier cosa que, por muy bonitas que suenen unas palabras, una persona puede ser muy elocuente, pero lo único que tiene poder de transformar vidas es la palabra de Dios. Y es lo que nosotros debemos de llevar. Yo recuerdo que cuando allá estábamos en Riviera y yo comenzaba, el pastor me daba la oportunidad de predicar y yo era como para llenar el tiempo, texto tras texto, otro texto y otro texto y otro texto. Yo le decía al pastor, mire, yo veo que la gente ya no quiere tanto, déles eso, siervo, eso es lo que necesitan. No les vamos a dar lo que quieren, les vamos a dar lo que necesitan. Y mire, hermano, de verdad que es ahora con el tiempo, yo digo, ¿de qué sirve que yo me pusiera a hablar? ¿Y de qué sirve que yo dijera una cosa? No voy a lograr nada. Pero si yo le predico la palabra de Dios, si nos enfocamos en estudiar la palabra de Dios, esa palabra va a hacer la diferencia, porque es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. De manera que lo que necesita el hombre es la palabra de Dios. En los primeros 3 versículos el Señor comienza diciéndole, regocíjense, oh estéril. Y aquí hay una promesa que el Señor va a engrandecer a esta nación. El Señor en estos primeros 3 versículos les muestra misericordia. Y luego del versículo 4 al 10 les da otra muestra de su misericordia. Y ahora les dice, no temas, pues no serás más confundida ni avergonzada. Y aquí el Señor usa la analogía de un matrimonio en el cual Israel es su esposa. Dice el versículo 4, no temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Todo aquello que los había conducido a ese cautiverio, todo su pecado, toda la idolatría, toda su rebeldía, ahora el Señor les dice, todos esos pecados del pasado, olvídalos. Ya no tengas memoria de eso. ¿Por qué? Porque ya el siervo del Señor ha pagado por eso. Y aquí podemos aplicarlo a nosotros. Hermano, nosotros en otro tiempo estábamos esclavizados al pecado. Y tal vez cuando recordamos la forma en la que hablábamos, la forma lo que nosotros hacíamos, las prácticas que hacíamos, tal vez eso nos trae vergüenza. Pero Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados y ahora también esta palabra es para nosotros. Deja atrás el pasado, olvídalo. Ya no te acuerdes de eso. Porque ahora en Cristo ya somos nuevas criaturas. Ya todo eso viejo quedó atrás. Ya no hagas memoria de eso, dice el Señor. Porque Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo. Es como cuando usted comienza el año escolar y entonces usted tiene un cuaderno nuevo. Páginas totalmente en blanco. Entonces ahora cuando esta nueva vida que Dios nos ha dado es como un libro nuevo en el cual vamos a comenzar nosotros a escribir todo aquello que en un tiempo nos avergonzaba, todo aquello que a veces a algunos les trae y trata de acusarlo, todo eso quedó atrás. Ya Jesús ya pagó por eso en la cruz del Calvario. Ahora somos nuevas criaturas. Versículos 5 y 6 dice, y con esto quizás voy a ir terminando, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Aquí el profeta le da la base, ya el fundamento, para que olviden todo el pasado. Y él les dice, tu hacedor, tu esposo es tu Redentor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios le trae a la memoria al pueblo cuán glorioso es su Dios, su Salvador. Les recuerda que es el Dios de toda la tierra. Imagínense, hermano, esta escena por un momento.
Israel, véalo como una mujer viuda, una mujer abandonada, una mujer que estaba en total necesidad, en mendicidad. Así también estábamos nosotros en otro tiempo. Pero de repente viene el Señor y se para a la par de esta mujer. Y ahora esta mujer ya no está más sola, sino que ahora tiene un hombre que le protege, que le provee y que la restaura. Lo mismo pasó con nosotros. Estábamos en una situación deplorable y viene Cristo. Y ahora Él es el que nos provee, el que nos consuela, el que nos restaura. Así que, hermano, podemos pasar momentos difíciles, pero nunca vamos a estar solos. El Señor está con nosotros. Y aun cuando parezca todo perdido, así como se encontraba Israel, que parecía que el exilio era el final para ellos, y ellos podían decir, aquí nos vamos a quedar, ya aquí está, todo está perdido, pero ahí cuando ya sus fuerzas se habían acabado, es cuando comienza y ahora pueden comenzar a depender de las fuerzas del Señor. Cuando nosotros, hermanos, declaramos nuestra incompetencia, cuando nosotros decimos, Señor, yo soy incompetente, yo no puedo más, es cuando dice el Señor, hasta ese punto quería que llegaras. Ahora echa sobre mí toda tu ansiedad, porque yo tengo cuidado de ti. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.